Es otro golpe a la inmigración legal a Estados Unidos, dicen críticos del gobierno, sobre la directriz enviada a funcionarios de inmigración que procesan solicitudes de residencia dentro del país. Este memorándum está lleno de amenazas que no tienen fundamento. Y lo único que quieren es asustar a la población inmigrante para que no aplique a la residencia. La ley 245A de inmigración permite que ciertos inmigrantes que hayan entrado con o sin papeles soliciten su residencia sin salir de Estados Unidos, como lo hizo Sofía Bonilla. Si le hubieran exigido regresar a legalizar su estatus. Mejor me hubiese quedado indocumentada, porque viajar a mi país hubiera sido arriesgar mi vida también. Sin embargo, el memorando dice que los que quieran hacer el proceso aquí tendrán el peso de demostrar por qué la discreción administrativa debe ejercerse a su favor. Si no, deberán regresar a casa y solicitar la residencia ante el consulado estadounidense. El proceso consular es un proceso más rígido, donde tiene menos capacidad de apelar la decisión del consulado. O sea, existe, pero es más difícil. De nuevo, estamos viendo la administración sacando a las personas del territorio para que pierdan sus derechos. Sin embargo, el gobierno asegura que la medida es para evitar los abusos de quienes vienen dispuestos a quedarse sea como sea, ya que reduce la necesidad de encontrar y deportar a aquellos que deciden esconderse entre las sombras y permanecer en Estados Unidos de forma ilegal. Mientras tanto, le recomiendan a quienes buscan el cambio de estatus que no se vayan del país y que soliciten el proceso aquí. Va a ser siempre 1000 veces mejor tener un proceso pendiente de residencia, sobre todo si usted tiene un abogado. Fuera de Estados Unidos, afirman, la pelea es más difícil de ganar. Y en las cortes los inmigrantes no siempre llevan las de perder. Ya ha habido varias medidas de la administración Trump que han sido detenidas. Por ejemplo, el uso de la ley de enemigos extranjeros con la que pretendía deportar de manera express a pandilleros. Esa la frenaron. También frenaron los arrestos de inmigrantes en cortes de inmigración. Y la más famosa de todas, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, está en medio de una gran batalla legal y estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Aranza. Y cuando eso ocurra, Cristina, aquí estaremos para informarle a la comunidad. Gracias por tu reporte.